Mi único hijo me dijo que yo era demasiado fea para que me vieran en su boda. Su prometida dijo que, si aparecía, me harían ingresar en una residencia de ancianos antes de los votos. Lo que no sabían era que me estaba muriendo, sí, pero también que ocultaba un secreto de millones. Y el día que intentaron borrarme, les dejé sonreír para la cámara una última vez antes de recuperarlo todo. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió. Llevaba mi blusa de lavanda ese día, la que tenía los botoncitos de perlas con los que él solía jugar cuando era un bebé. Incluso me puse mis pendientes, las mismas perlas que me regaló para el Día de la Madre cuando tenía 12 años. Me miré en el espejo antes de que llegara, tratando de ver lo que él vería. Todo lo que vi fue a una anciana cansada con un pañuelo, intentando no parecer un fantasma de sí misma, pero sonreí de todos modos. Pensé que, tal vez, solo tal vez, este sería uno de esos días de los que nos reiríamos más tarde. Tal vez diría algo vergonzoso, él pondría los ojos en blanco y Valeria sonreiría cortésmente. Tal vez me dejarían ayudar a doblar servilletas o probar el glaseado del pastel. Todavía era su madre. Pensé que eso significaba algo. Entró sin llamar. Pura confianza y colonia. Mateo ni siquiera miró las galletas que había preparado o el té que había hecho con las hojas sueltas que solía suplicarme cuando era pequeño. Simplemente se sentó en el borde de mi sofá, como si tuviera un lugar mejor donde estar. Yo ya estaba de pie cuando lo dijo, pero aún así sentí como si me hubieran derribado. Creo que es mejor si no vienes a la boda. Lo dijo como si fuera un favor, como si tuviera que agradecerle por ahorrarme la molestia. Mi mano descansaba sobre la taza de té que no había tocado. Le pregunté qué quería decir, aunque una parte de mí ya lo sabía. Es un evento muy cuidado, dijo, ajustándose el cuello. Muy moderno, estética limpia, minimalista. Valeria y yo estuvimos de acuerdo. Queremos que la lista de invitados refleje eso. Me reí, un poco confundida. ¿No quieres a tu madre en las fotos de tu boda? Se removió en su asiento. No se trata de las fotos. Se trata de la presentación. Has estado enferma, el pañuelo, la tos. Podría ser incómodo para algunos de los invitados. Mi corazón se sintió como si se hubiera agrietado un poco. ¿Así que sería una distracción? Mamá, dijo, y odié cómo sonó, como una formalidad. Sabes que te queremos. Es solo que Valeria quiere una cierta imagen, una cierta experiencia. Y no pudo terminar. Ella también entró sin llamar. Valeria, alta, delgada, con una cara de anuncio de revista. No me miró a mí. Miró alrededor de mi sala de estar como si oliera algo raro. Así que este es el lugar, dijo. Acogedor, muy vintage. Valeria, esta es mi madre, dijo Mateo. Ella asintió sin hacer contacto visual. Encantada de conocerte. Me quedé allí, en mi propia casa, sintiéndome como una invitada. Me gustaría estar allí, dije suavemente. Puedo sentarme en la parte de atrás. No necesito atención. Solo quiero ver a mi hijo casarse. Entonces me miró, por fin, y cuando lo hizo, sus ojos estaban fríos. Ya hemos finalizado el plan de asientos y el código de vestimenta. Estoy segura de que lo entiendes. Se trata del ambiente. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, que la detuviera, pero no lo hizo. ¿Está enferma?, continuó Valeria. Es admirable que lo intentes, pero todo el asunto del pañuelo y la piel pálida va a hacer que la gente se sienta incómoda. Podemos enviarte las fotos, añadió Mateo. Incluso te haremos una videollamada para la ceremonia. Será como si estuvieras allí. No quiero una videollamada, dije en voz baja. Quiero estar en la sala. Valeria sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Quizás podamos hablar después de la luna de miel sobre cuidados a largo plazo. Un lugar que sea limpio, tranquilo, un buen sitio para la recuperación. Se refiere a una residencia de ancianos, dije. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo Mateo. Estoy tratando de ser respetuoso. Lo miré, realmente lo miré. Los mismos ojos que había acunado para dormir.
La misma mandíbula que solía besar antes de la escuela. ¿A dónde se fue ese niño? Te di todo, susurré. Todo lo que tenía. Él suspiró y se levantó. Y lo aprecio, pero no puedes seguir haciéndome sentir culpable para siempre. Por eso te dejó papá. Sentí que algo dentro de mí se detenía. Lo dijo como un arma, como si hubiera estado esperando años para lanzar ese golpe, y dio exactamente donde quería. No respondí. Simplemente me senté lentamente, con las manos temblando sobre mis rodillas. El té todavía estaba caliente, intacto. También las galletas. Valeria se giró hacia la puerta. Estaremos en contacto. Haznos saber cómo van tus tratamientos. Mateo se inclinó y besó la parte superior de mi pañuelo. Se sintió como si alguien estuviera dando palmaditas a una lápida. ¿Te queremos, mamá? De verdad que sí. Luego se fueron, así de simple. No lloré. No grité. Me levanté, caminé hacia la ventana y vi cómo su coche se alejaba. Luego le susurré a la habitación vacía. Gracias por mostrarme quiénes sois realmente. Alcancé el pañuelo en la base de mi cuello y lo apreté suavemente. Ya no cubría la vergüenza. Me estaba manteniendo unida, porque algo en mí había cambiado. Tenía algo que terminar ahora. Y él iba a aprender, de una forma u otra, lo que sucede cuando una madre que lo dio todo no tiene nada que perder. No ira, no amargura, solo claridad. No lloré esa noche. No grité ni maldije ni le rogué a Dios por respuestas. Simplemente me senté en silencio, envuelta en la bata de franela descolorida que tengo desde que Mateo estaba en el instituto. Mis manos delgadas, dobladas en mi regazo. Las luces de la sala de estar todavía estaban encendidas, pero la casa se sentía más oscura de alguna manera, como si las sombras estuvieran escuchando. Mi respiración era superficial, áspera por la quimio, pero no me importaba. Solo miraba por la ventana la farola que parpadeaba sobre la calle tranquila, recordando los días en que esa misma luz iluminaba mis escalones mientras Mateo volvía a casa de la escuela, con la mochila rebotando, siempre hambriento y siempre hablando. Ahora solo estoy yo. Yo y el peso de todo lo que dijo. Arruinarás las fotos. Harás que todos se sientan incómodos. Por eso te dejó papá. Esa última dolió más. Sabía que Ricardo se fue porque era un cobarde, no por nada que yo hiciera. No quería ser padre. No quería tener 2 trabajos. No quería amar a una mujer que llevaba estrías y agotamiento como cicatrices de batalla. Nunca le dije la verdad a Mateo. Siempre pinté a su padre como cansado, no ausente, como roto, no cruel. Dejé que Mateo creyera que, tal vez, solo tal vez, Ricardo lo había amado una vez. Era lo menos que podía hacer. Ahora, Mateo se ha vuelto guapo, exitoso, frío y cruel, igual que su padre. Me levanté lentamente de mi sillón reclinable, con las articulaciones rígidas por el frío y la quimio, y me arrastré hacia el pasillo. Cada paso resonaba en la casa, como recordándome que no había nadie más allí. Mi habitación estaba ordenada, la cama hecha, la Biblia todavía abierta en la mesita de noche donde la había dejado esa mañana. Fui al armario y me arrodillé con dificultad frente al viejo archivador en la parte inferior. Dentro, escondido bajo años de declaraciones de impuestos y certificados de nacimiento, había una carpeta etiquetada con tinta negra, final. La saqué, la llevé a la cama y la abrí con cuidado. Dentro había páginas cuidadosamente recortadas, mi testamento, mis pólizas de seguro de vida, las escrituras de 3 casas de alquiler, extractos bancarios con saldos que me sorprenderían incluso a mí. Nunca he vivido con lujos. Todavía uso cupones en el supermercado, todavía me corto mis propias uñas de los pies, todavía uso zapatos de iglesia de 1997, pero tengo dinero. Construí una fortuna silenciosa, céntimo a céntimo, a lo largo de los años. Recuerdo la primera propiedad que compré, un dúplex en ruinas al otro lado de la calle. La vecina, una viuda anciana, falleció y la familia no quería la carga. Acababa de recibir una pequeña herencia de mi tía y la usé para hacer una oferta. La alquilé, la arreglé poco a poco, y de repente, había dinero extra cada mes.
Así que compré otra, luego una tercera, luego una participación en el salón de belleza local cuando mi amiga de la iglesia, Clara, necesitó ayuda para empezar. Nadie lo sabía, ni siquiera Mateo. Iba a sorprenderlo. Ese había sido el plan. Imaginé el día en que falleciera, el funeral tranquilo y respetuoso, y luego Isabel le entregaría a Mateo la carta. Dentro diría, siempre pensaste que no tenía nada, pero guardé esto para ti. Quería que supieras que creía en tu futuro. Ese día nunca llegaría ahora. Cogí el testamento, miré la firma en la parte inferior, Elara Vargas. Justo encima, el nombre de Mateo, mi único hijo, mi único beneficiario. Me acerqué a mi mesita de noche, abrí el cajón y saqué mi abrecartas, uno dorado precioso que Mateo me había regalado cuando todavía estaba en la universidad. Tenía mis iniciales grabadas en una pequeña cursiva en la base. Lo usé para rasgar el testamento por la mitad, luego en cuartos, luego en octavos. Me sentí más ligera después, como si el aire hubiera vuelto a la habitación. A la mañana siguiente, llamé a Isabel Roca, mi amiga más antigua de la iglesia y mi abogada. Nos conocemos desde que teníamos 19 años, cuando cantábamos juntas en el coro y creíamos que nuestras vidas serían más simples de lo que resultaron ser. Isabel respondió al segundo timbre. Elara, dijo, con la voz todavía espesa por el sueño. ¿Estás bien? No, dije, pero lo estaré. ¿Puedes venir esta tarde? Necesito reescribir mi testamento. Hubo una pausa. Luego Isabel dijo. ¿Es por Mateo? Vino ayer. Me imaginé que vi el anuncio de la boda. Sin mencionarte. Me pidió que no fuera. Dijo que arruinaría la estética. Isabel no respondió. Y Valeria, añadí, mi voz endureciéndose. Me dijo que yo era una carga, que deberían enviarme a una residencia. Mateo se quedó allí sin hacer nada. Silencio de nuevo. Trae los nuevos documentos, dije. Ya sé a quién quiero dejárselo todo. ¿Estás segura de esto? Me estoy muriendo, Isabel. Pero no hoy. Hoy solo estoy recuperando lo que es mío. Isabel exhaló. Llevaré todo. Colgué y fui a la cocina. Me preparé una tetera, un té con mantequilla, una rebanada de pan tostado y me senté a la mesa con un bloc de notas amarillo. Escribí una nueva carta, no para Mateo, sino para la nueva beneficiaria, la Fundación Casa de las Rosas, un refugio para mujeres en Andalucía que cuida de mujeres mayores abandonadas por sus familias. Fui voluntaria allí en mis años más jóvenes, ayudé a pintar las paredes, a servir comida, incluso me senté a leer la Biblia con algunas de las residentes cuando estaban demasiado cansadas para leer por su cuenta. Ellas son yo ahora. Mujeres que nadie visita. Mujeres que nadie recuerda. Mujeres que la gente quiere apartar para no arruinar la vista. Terminé mi tostada y comencé a redactar mis instrucciones finales. La casa iría a la fundación. Las casas de alquiler se venderían y las ganancias se donarían. El salón permanecería abierto a nombre de Clara. Las cuentas bancarias se transferirían dentro de los 30 días posteriores a mi fallecimiento. Sin funeral, sin obituario con foto, solo una carta final impresa y firmada para Mateo Vargas. Te crié mejor que esto. Te amé más que a mi vida y me desechaste por una mujer que ni siquiera me miró a los ojos. Así que ahora no tienes nada. No enterraré mi dinero junto a alguien que me enterró mientras aún estaba viva. Adiós. Dejé el bolígrafo y volví a mirar por la ventana. La farola ya estaba apagada. El sol de la mañana se abría paso entre las nubes. Un nuevo día, un nuevo testamento, un nuevo final. Esta vez, sería yo quien lo escribiera. Isabel Roca llegó justo después del mediodía, con un maletín negro y 2 carpetas. No llamó. Sabía que no debía. Odiaba que me trataran como a una clienta. Hemos sido amigas desde que éramos 2 jóvenes con túnicas de coro planchadas, comiendo a escondidas durante el ensayo de Pascua. Guardamos los secretos de la otra, lloramos en los funerales de la otra y envejecimos juntas como el roble y la piedra. Sólidas, curtidas e inquebrantables.
Cuando abrí la puerta, con mi pañuelo como una corona y moviéndome más despacio de lo habitual, Isabel no dijo nada. Simplemente entró y colocó el maletín en la mesa del comedor. «Prepárate», dije. «Pero ya está frío». «No importa», respondió ella. «Tenemos trabajo que hacer». Me senté a la mesa y abrí el bloc de notas donde había comenzado a escribir las instrucciones la noche anterior. Mi letra era temblorosa en algunos lugares, el bolígrafo se desviaba en momentos en que me fallaban las fuerzas, pero el mensaje era claro. Deslicé el papel hacia Isabel, quien lo leyó con atención. Luego sacó un juego de documentos limpios, comenzó un Nuevo Testamento desde cero y empezó a escribir. La observé durante un largo momento antes de decir: «¿Alguna vez te conté por qué empecé a ahorrar dinero?» Isabel no levantó la vista. «Dijiste que querías asegurarte de que a Mateo nunca le faltara de nada». «Eso era parte de ello», dije. «Pero era más que eso. Vi a demasiadas mujeres morir sin un céntimo. Mujeres que trabajaron tan duro como yo. Mujeres que dieron sus vidas a maridos ingratos, a hijos, a trabajos que les pagaban una miseria. Me dije a mí misma que nunca terminaría así». «No lo harás», dijo Isabel, garabateando algo al final de un formulario. «Vas a salir por la puerta grande». Sonreí. Iba a sorprenderlo. Dejarle todo, incluso las cartas. Tenía una escrita para cada cumpleaños hasta que cumpliera 50, todas guardadas en una caja de zapatos. Isabel se detuvo un momento. «¿Qué vas a hacer con ellas ahora?» «Las quemaré», dije. «Ya no se las merece. Ya no me merece a mí». Trabajamos en silencio durante la siguiente hora. Proporcioné números de cuenta, direcciones de propiedades, el nombre de mi banquero en el Citizens Trust y el título del salón que compartía con Clara Fuentes. Incluso tenía un sobre con dinero en efectivo metido en mi cajón de costura. 10.000 euros en billetes de emergencia envueltos en gomas elásticas y etiquetados por si el mundo se acaba. Isabel listó cada activo, cada euro, cada posesión digna de mención. En la parte superior del Nuevo Testamento dicté el nombre de la única beneficiaria, la Fundación Casa de las Rosas. Isabel levantó una ceja. «¿Segura de que quieres darles todo?» «Nunca me han pedido que oculte quién soy. No les importa mi aspecto. No tratan a las mujeres mayores como si fuéramos muebles que olvidaron mover». «¿No quieres dejarle nada a Mateo?», preguntó Isabel suavemente. Miré la ventana. Las cortinas estaban corridas, pero la luz aún entraba a raudales. «Le dejé mi vida entera». «Eso es suficiente». Isabel asintió y continuó. Cuando terminamos, mi mano temblaba por el esfuerzo de firmar. Isabel deslizó el testamento frente a mí y apreté el bolígrafo contra el papel. Mi firma no era tan elegante como solía ser, pero era mía y era final. También escribí una carta, dije una vez que el último documento fue firmado, para él, para explicarle por qué. «¿Quieres que se la dé?» «Todavía no», dije. «Déjale tener su boda. Déjale sonreír en su smoking y presumir de su nueva esposa. Déjale pensar que ganó». Isabel me miró. «¿Y entonces le das el sobre, justo delante de todos?» «Elara, ¿de verdad quieres montar una escena?» «No estoy montando una escena. Estoy terminando una». Él la empezó el día que me dijo que era demasiado fea para que me vieran. Isabel asintió solemnemente. Nos sentamos juntas un rato más, con los documentos legales guardados ordenadamente en el maletín, el sobresellado y descansando sobre la mesa. Mi respiración era superficial de nuevo. Mi piel estaba pálida, casi translúcida bajo las luces de la cocina. Pero había un fuego en mis ojos que no había estado allí en años. «¿Crees que estoy siendo cruel?», pregunté suavemente. Isabel extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya sobre la mía. «No. Creo que estás siendo honesta. Y creo que tienes suerte de que no hicieras algo peor». Me reí entre dientes. «No me tientes». Ambas reímos. Un sonido que se sentía como los viejos tiempos, como las comidas de domingo y las túnicas del coro,
como la alegría que todavía tenía un lugar en mis pulmones. Pero debajo había algo más pesado, algo permanente, la verdad de una mujer que lo había dado todo y ahora no tenía nada que perder. Mientras Isabel se levantaba para irse, le entregué el sobre Manila con el nombre de Mateo. «Guarda esto», dije. «Y prométeme una cosa». «¿Qué es?» «No dejes que llore y te haga cambiar de opinión. Se lo entregas exactamente cuando te dije». Isabel asintió. «Lo prometo». La acompañé a la puerta, más despacio ahora, con una mano en la pared para mantener el equilibrio. La vi alejarse en su coche y luego cerré la puerta con llave. La casa estaba silenciosa de nuevo. Demasiado silenciosa. Apagué las luces y volví a mi dormitorio, donde la caja de zapatos con las cartas de cumpleaños estaba debajo de mi cama. Las llevé a la cocina, una por una, y luego metí cada carta en el cubo de la basura, rompiéndolas por la mitad antes de que desaparecieran, la de su 30 cumpleaños, la de su futuro aniversario de bodas, la que comenzaba con «Si alguna vez te sientes perdido, recuerda que siempre fuiste mi hijo antes que nada». Desaparecidas. Cuando terminé, mis manos olían a ceniza y tinta, pero mi corazón se sentía limpio. Fui al fregadero, me lavé las manos lentamente y miré mi reflejo en la ventana. El pañuelo todavía estaba envuelto alrededor de mi cabeza. Mi piel estaba cansada. Mis huesos eran visibles bajo mi bata, pero mis ojos, esos estaban vivos. Aún no he terminado, me dije a mí misma. Y cuando termine, el mundo entero sabrá mi nombre. La invitación llegó en un sobre grueso de color crema con letras doradas y un borde en relieve. La encontré en mi buzón 4 días antes de la boda, metida entre un catálogo de cupones y una carta de mi oncólogo. Supe de inmediato que no era de Mateo. El remitente era alguien completamente diferente, la prima Sofía de Argentina, el tipo de pariente que siempre encontraba la manera de estar en cada evento familiar con un plato de algo dulce y un susurro lleno de chismes. Me quedé en mi porche y abrí el sobre con cuidado, mis dedos temblando ligeramente por los medicamentos. Dentro había una tarjeta doblada con caligrafía cursiva y una foto brillante de Mateo y Valeria en la portada. Estaban de pie bajo un arco blanco, ella con un vestido largo y ajustado, él con un smoking y el brazo casualmente sobre la cintura de ella. Sus sonrisas eran amplias y perfectas. Estudié la foto durante un largo momento, como si buscara una grieta en su expresión. No encontré ninguna. Abrí la tarjeta. La ceremonia se había trasladado a un viñedo en las afueras de Sevilla. Al aire libre, rodeado de rosas blancas y una elegancia cuidada. Debajo de la dirección, en una fuente más pequeña, había una nota. Nos encantaría que te unieras a nosotros para celebrar este día especial. En silencio, por supuesto. Por favor, siéntate en la sección familiar designada y respeta los deseos de la pareja. Con cariño, Sofía. Me reí en voz baja. Por supuesto. Me imaginé a Mateo aceptando enviar esa invitación como un gesto. Un hueso arrojado hacia la culpa. O tal vez fue toda idea de Valeria para parecer magnánima sin tener que disculparse nunca. De cualquier manera, el mensaje era claro, se me permitía asistir siempre y cuando me mantuviera invisible. Doblé la tarjeta con cuidado y la coloqué en el mostrador de mi cocina. No necesité pensar mucho. Iría. No por ellos, por mí. La mañana de la boda, me levanté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. El sol aún no se había asomado por el horizonte. Me bañé lentamente, metódicamente, mis manos demorándose sobre mi piel como si estuviera memorizando lo que quedaba de mi fuerza. Me vestí con un traje gris suave, el que usaba para ir a la iglesia los domingos de Pascua, y me envolví la cabeza en un pañuelo azul oscuro con hilos plateados. Me prendí el broche que mi madre me había dado en mi graduación. Una pequeña paloma de plata, gastada pero aún brillante. Mi reflejo en el espejo me hizo detenerme. Mi cuerpo parecía más pequeño, más frágil de lo que recordaba, pero mis ojos seguían firmes, seguían siendo yo. Y hoy tenía trabajo que hacer. Isabel llegó puntual, vestida con un traje pantalón azul marino y tacones bajos. Traía el sobre Manila en su maletín, sellado y marcado con el nombre de Mateo.
Le entregué un pequeño bolso negro que contenía unos pañuelos, una botella de agua y un segundo sobre. «Ese es para Valeria», dije. «Dáselo después». Isabel me miró. «¿Estás segura de que puedes con esto?» Asentí. «Quiero verlo, solo una vez. Quiero ver hasta dónde cree que ha llegado». Viajamos en silencio, el coche zumbando suavemente mientras el viñedo se acercaba en la distancia. La propiedad era impresionante. Hileras de vides verdes que se extendían hacia las colinas, invitados con vestidos de colores pastel y champán deambulando bajo carpas blancas y guirnaldas de luces. Un pequeño cuarteto tocaba jazz suave cerca de la entrada principal. Me senté en el coche un momento, asimilándolo todo. «No ha escatimado en gastos», murmuró Isabel. «No con mi dinero», susurré de vuelta. Salimos juntas, Isabel ayudándome a mantener el equilibrio mientras caminábamos hacia los asientos designados. Algunos invitados nos miraron, intercambiamos saludos educados, pero nadie me reconoció. Nadie sabía que la mujer del pañuelo y el traje gris suave era la razón por la que esta boda podía siquiera existir. Me senté en la tercera fila, en silencio, tal como se me pidió. Desde mi asiento podía ver el altar, los invitados y la pequeña plataforma donde la pareja diría sus votos. Tomé un sorbo de mi botella de agua y esperé. La ceremonia comenzó unos minutos después. Mateo caminó por el pasillo, luciendo elegante, pulcro y orgulloso. Valeria lo siguió, deslumbrante con un vestido ajustado que brillaba a la luz del sol. La multitud suspiró de admiración. Yo no. Mis ojos permanecieron fijos en Mateo. No miró en mi dirección. El oficiante comenzó el servicio, ofreciendo palabras sobre la unidad, sobre la confianza, sobre honrar a las personas que ayudaron a criarte. Observé a Mateo de cerca. Se movió una vez ante la mención de los padres, pero no miró hacia atrás. Los votos fueron largos. Valeria lloró durante los suyos. Mateo sonrió, encantador, carismático como siempre. Intercambiaron anillos, se besaron suavemente y se giraron hacia la audiencia, marido y mujer. Estallaron los aplausos. Los flashes de las cámaras destellaron. La gente se puso de pie. Yo permanecí sentada. Isabel se inclinó. ¿Ahora? Todavía no, susurré. La pareja se abrió paso por el pasillo, de la mano, posando para las fotos, riendo con los amigos. Valeria besó la mejilla de Mateo y él la atrajo con un gesto florido. Me quedé quieta, con las manos apoyadas en mi regazo, mi respiración lenta y superficial. La carpa de la recepción se abrió. Los invitados comenzaron a caminar hacia ella. Me giré hacia Isabel y le di un solo asentimiento. Isabel se levantó, sacó el sobre de su bolso y caminó directamente hacia la pareja mientras posaban frente al arco floral. Valeria la vio venir y frunció el ceño, confundida. Mateo se giró, su sonrisa vacilando al reconocerla. «Felicidades», dijo Isabel, con voz firme. «Esto es para ti, de tu madre». Le entregó el sobre a Mateo, luego se giró y le dio el segundo a Valeria. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Isabel se alejó, volviendo a mi lado. «Hecho», dijo en voz baja. Me levanté lentamente, agarrando el mango de mi bastón. Desde el otro lado del campo, Mateo abrió el sobre. Su expresión cambió casi de inmediato. Confusión, luego incredulidad, luego pánico. Pasó las páginas que había dentro. El Nuevo Testamento, la carta, la prueba de la donación. Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del viñedo. No saludé. No sonreí. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia el coche. Que sonriera para la cámara. Que tuviera este día, porque todo lo que viniera después me pertenecería a mí. Mateo se quedó helado, el sobre Manila temblando en sus manos. A su alrededor, los invitados seguían aplaudiendo, riendo, brindando. Un fotógrafo ajustaba su lente para otra ronda de fotos. Pero Mateo no se movía. Su rostro se había puesto pálido bajo su piel morena. Las venas de su sien palpitaban. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si las palabras de la página le hubieran sacado el aire de los pulmones.
Valeria miró por encima de su hombro, impaciente. ¿Qué es? ¿Por qué está ella aquí otra vez? ¿Qué es esto? Arrancó el segundo sobre que Isabel le había dado y lo abrió de un tirón. Dentro había una sola nota manuscrita, escrita por mí en papel de marfil. Decía: Valeria, no voy a convertir esto en una cuestión de insultos. No reviviré el momento en que me miraste a los ojos y amenazaste con encerrarme como si fuera la basura de ayer. Pero te diré esto: si te casas con Mateo por lo que crees que vas a conseguir, te sugiero que busques un nuevo vestido y una nueva vida. Ahora no tiene nada. Se lo ha ganado. Elara Vargas. La mandíbula de Valeria cayó. ¿Qué demonios significa eso? Mateo no respondió. Pasó las páginas de los documentos legales que Isabel había adjuntado. Páginas de texto pulcramente formateado, firmado y sellado. El testamento era claro. Cada activo que poseía, mis propiedades, mis cuentas, mis acciones en el salón de belleza, había sido legado a la Fundación Casa de las Rosas. Nada para él, ni un céntimo, ni un fondo fiduciario, ni una casa, ni siquiera las perlas que me regaló de niño. La última página era una carta personal. Mateo, naciste del amor. Fuiste criado con sacrificio. Fregué suelos de hospital para que pudieras tener un futuro. Usé zapatos hasta que las suelas se despegaron. Dije no a cosas que necesitaba para que tú pudieras decir sí a todo lo que querías. Y cuando enfermé, todavía quería dejarte todo. Aunque no habías llamado en semanas, aunque nunca fuiste conmigo a un tratamiento, todavía quería que tuvieras los frutos de mi trabajo. Luego abriste la boca y me dijiste que era demasiado fea para que me vieran en tu boda. Y ahí fue cuando me di cuenta: no fracasé como madre. Tú fracasaste como hijo. Así que ahora no te dejo nada más que tu nombre. Espero que construyas algo con él. Adiós. Lo leyó una vez, luego otra, y cada vez sus manos temblaban más violentamente. La sonrisa que había llevado como una máscara pulida se partió en dos. Un murmullo se extendió entre los invitados. El pianista dejó de tocar. Alguien preguntó qué pasaba. Valeria se volvió hacia él, el pánico creciendo en su voz. ¿Es esto real? Dime que no es real, Mateo. Esto es una broma, ¿verdad? Él la miró, con el rostro ceniciento. No me dejó nada. Valeria lo miró como si acabara de decirle que estaba en bancarrota. Su boca se abrió, se cerró y se volvió a abrir. ¿Lo regaló todo? Me dijiste que se estaba muriendo. Dijiste. Se está muriendo, espetó él. Exactamente. Siseó Valeria. ¿Y tú qué estabas esperando? ¿El abrazo? Dejaste que se lo llevara todo porque no pudiste fingir respeto durante 3 horas. Él no respondió. Los ojos de Valeria recorrieron el lugar. La gente estaba mirando ahora, demasiada gente. Los teléfonos estaban fuera. Los susurros se convertían en dedos acusadores. Dio un paso atrás, alejándose de él. No me caso con un hombre arruinado que ni siquiera puede controlar a su propia madre. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Valeria, por favor, Mateo intentó agarrar su mano. Esto no nos cambia. Todavía podemos. Ella apartó la mano de un tirón. Me has avergonzado. Dejaste que me humillara. Ni siquiera sabía que estaba sentada ahí. Gritó Valeria, señalando hacia la tercera fila. Dejaste que viniera a la boda. Los invitados cayeron en un silencio total. La carpa de la recepción se quedó quieta. Mateo se giró lentamente hacia el lugar donde yo había estado sentada. Ya no estaba. Todo lo que quedaba era un pañuelo doblado en la silla. Azul con hilos plateados, colocado con delicadeza, dejado a propósito. Valeria giró sobre sus talones y se marchó furiosa, el ramo olvidado en la hierba. Sus damas de honor corrieron tras ella, con los tacones repiqueteando, los susurros arrastrándose como humo. Mateo se quedó solo frente al arco floral donde acababan de decir sus votos. El fotógrafo bajó silenciosamente su cámara. Uno de los invitados, un primo lejano que me conocía de hace tiempo.
Se adelantó y le puso una mano en el hombro a Mateo. «Hijo», dijo el hombre en voz baja, «esa mujer pasó por un infierno para criarte. Deberías haberla dejado sentarse en la primera fila». Mateo no podía hablar. Solo se quedó allí, con el sobre en una mano, su boda desmoronándose en la otra. Isabel observaba desde la distancia. Yo ya había vuelto a casa, sentada junto a mi ventana, bebiendo té. No necesitaba verlo para saber qué había sucedido. No necesitaba oírlo para sentirlo. Había esperado este momento. Y llegó, silencioso, preciso, limpio. Miré la farola que se encendía al otro lado de la calle y me susurré: «Esto es por cada madre a la que le dijeron que no era suficiente». Y esta vez, las lágrimas que resbalaron por mi mejilla no eran de tristeza. Eran de paz. Lo curioso de vencer al cáncer es que nadie espera que ganes en silencio. Esperan el discurso triunfal, la foto de superviviente, la sonrisa brillante con el médico en el pasillo. Pero cuando recibí la llamada de mi oncóloga, cuando me dijo que el tratamiento había funcionado, que los escáneres estaban limpios, no lloré. Ni siquiera sonreí. Solo miré por la ventana, guardé la noticia dentro de mí como una nota que solo yo necesitaba leer, y dije: «Bien». Porque ya había hecho las paces con la muerte. Pero ahora tenía algo mejor: paz en vida. No se lo dije a Mateo. No merecía saberlo. Le dejé creer que había fallecido. Dejé que la abogada siguiera mis instrucciones. Dejé que se publicara el obituario. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. El mundo me lloró, pero yo estaba muy viva. Me fui de Sevilla 2 días después de la boda, en silencio. Sin despedidas, sin una maleta llena de remordimientos. Solo un bolso de cuero, mi pasaporte y una última carta dejada en el mostrador de la cocina de Isabel que decía: «Está hecho. Gracias». Ahora vivo en un pueblo costero del sur de España. El aire huele a naranjas y sal marina. Mis vecinos no saben mi nombre. Les digo que me llamen el Ara. Alquilo una casita con persianas azules y un patio antiguo donde cultivo menta y albahaca, y me siento por las tardes con té y una manta de lana sobre las rodillas. Todavía tengo algo de dinero, no una fortuna. La mayor parte de eso lo doné, pero lo suficiente. Suficiente para comprar mi tiempo. Suficiente para mantener las luces encendidas. Suficiente para empezar de nuevo en un lugar donde nadie me ve como un fantasma o una carga. En casa, oigo que todavía hablan de mí. Isabel me dijo que la Fundación Casa de las Rosas renombró su edificio principal como Pabellón Vargas. Las donaciones llegaron a raudales después de que mi historia se hiciera viral. Alguien había compartido la foto mía de pie con las otras mujeres en el refugio. El pie de foto decía: «Nos dio todo lo que su familia desechó». No pedí esa atención, pero me alegro de que sucediera. Las mujeres empezaron a escribir homenajes, compartiendo sus propias historias. Hashtag tras hashtag florecieron como flores silvestres por internet. Almohadilla el Ara merecía algo mejor. Almohadilla la abuela tuvo la última palabra. Almohadilla dejadla sonreír una vez más. Pensaban que me había ido. Y les dejé creerlo, porque para Mateo, perderme fue lo mejor que le pasó. Fue lo único que le enseñó algo. Intentó demandar, por lo que oí. Intentó que Isabel abriera el testamento, pero era blindado, hermético, sin un resquicio de luz por ninguna parte. Ella le dio mi última carta, la que firmé con mano firme y un corazón limpio. Te amé y escupiste sobre ello. Te di todo y pediste más. Te habría dado el mundo, pero dijiste que era demasiado fea para estar en él. Así que ahora vivo en uno donde tú no existes. Adiós, mamá. Nunca pudo pedir perdón. Nunca tuvo un cierre. Y no lo lamento. Le di un escenario silencioso para que fuera cruel. Me senté quieta y dejé que le mostrara al mundo todo su corazón. Y cuando lo hizo, el mundo lo vio por lo que era: podrido, ingrato, vacío. Yo no morí enfadada. Viví con propósito. Bebo té ahora mientras el sol pinta las piedras de dorado. Compro pan fresco por las mañanas. Voy al mercado los martes. La señora del puesto de flores sabe que me gustan los lirios blancos.
Le digo a la gente que tuve un marido una vez. No les hablo del hijo. A veces pienso en ese pañuelo que dejé atrás. Azul con hilos plateados, doblado pulcramente en la silla de la tercera fila. Espero que alguien lo recogiera. Espero que alguien se preguntara por qué estaba colocado con tanta delicadeza. Que se pregunten. Que escriban poemas sobre la mujer que desapareció. Que enseñen mi nombre en las salas de recaudación de fondos y en las subvenciones de fundaciones. Porque la verdad es que no estoy descansando en paz. Estoy viviendo en ella. Y Mateo, él tiene que vivir en silencio. Esa es la única herencia que le dejé.